Buenos días, estamos el día de hoy aquí en Utopía Radio en el programa de Cultivando Ideas. Buenos días. Buenos días, Magda. Buenos días, Magdalena. Bueno, pues estaremos aquí acompañándoles durante un ratito, exponiéndoles algunos efemérides, y vamos a estar hablando de un personaje muy importante en la historia de México, de la Malinche. Entonces, pues comenzamos con las efemérides. Les voy a leer un poquito. Del 19 de junio, pero de 1921, muere el poeta Ramón López Velarde, autor del célebre poema La Suave Patria. Solo les voy a leer una estrofa porque es algo largo, el poema es algo largo, solo les leo una estrofa. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Es un fragmento nada más, una estrofa. Es un poema de largo aliento. Hermoso. De López Velarde. Zacatecas. Sí. Ahora, el día 21 de junio de 2010 muere Carlos Monsiváis, escritor y periodista, autor de Días de guardar, Amor perdido, entre otros libros. Igual el 21 de junio de 1827 muere Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y novelista, fundador del periódico El Pensador Mexicano y autor del Periquillo Sarniento. El 24 de junio de 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía. Es autor, entre otros, del mural Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, que está en el Palacio de Bellas Artes. Y el 24 de junio de 1911 nace Ernesto Sabato, escritor argentino. Algunas novelas de él es El túnel, Sobre héroes y tumbas, El abadón del exterminador. Y una de sus frases dice: vivir consiste en construir futuros recuerdos. Buena frase. Sí. Bueno, pues comenzamos a hablar de este personaje tan controvertido y de la Malinche. Bien. Bueno, pues el personaje de la Malinche, desde mi punto de vista, ha sido no valorado en su magnitud. Lamentablemente no existe una biografía exacta sobre esta mujer que participó directamente en el proceso de la conquista, en este proceso de generar a través de la lengua, a través de su voz, un nuevo idioma, un nuevo vínculo entre los españoles y los indígenas. La figura de Malinche, por ejemplo, es muy difuso. Dicen, hay varios historiadores que hablan de cuándo nació. Unos dicen que nació en 1496, otros en 1505 y que murió en 1529. Yo creo que a través de estas voces de los cronistas y de los historiadores podemos ubicar aproximadamente el nacimiento de Malini o Malinci en 1519. En 1519 tiene contacto con Cortés, no directamente sino con él y su grupo, cuando se da la batalla de Centla, que es en 1519, y entonces es cuando ella pasa a ser pasa con 20 mujeres a ser parte de ese rescate, de ese botín, ¿sí? Entonces si se dice que fue muy joven cuando se le entregó, no directamente a Cortés, sino a los soldados de Cortés como mujer a su servicio y como concubina. Si pensamos que en 1519 ella tendría alrededor de unos 18, 19 años, tenemos que hacer un aproximado, ¿no? Ajá. ¿Cuándo nació? Bueno, en este libro de La Malinche, la gran calumniada, dice que tenía entre 12 y 14 años. ¿Que era una adolescente? Es lo que comenta aquí el libro. También su fecha de nacimiento la data de 1505.
1505. Entonces sí, más o menos a 1519 pues son 14 años. 14 años. Alrededor de esa... pues sí, de ese varía dato, un ¿no? De ese poquito. dato. Ajá. De 1519. De 1519. A 1505 Sí. es pues sí, 14 años, pero sí, bueno, ha de variar alguna fecha. Sí, sí, sí. Pero sí comenta que era muy joven, o sea, y sí fue un obsequio, ¿no? Sí. Así ella lo maneja en este libro. Sí, sí. A los españoles. Bien, Emilio. Pues buenos días, estamos aquí nuevamente en este programa de Cultivando ideas. de Enrique Durán, que nos está abrigando aquí en su programación, como todos los martes, a partir de un mes, se instituyó ya a estar hablando con ustedes respecto a diversos temas. En esta ocasión seguimos con el tema de la Malinche, una mujer controvertida, que como decían aquí la maestra María de la Luz y Magdalena, pues los datos precisos de la entrega que fue objeto a las huestes de Cortés, pues sí, ella entre las 20 se fue destacando por su inteligencia, estuvo haciendo análisis, como dicen por aquí, las lecturas de lo que estaba viviendo dentro de una amargura terrible por haber sido pues no feliz en su niñez, y después de todo entregada a unos extraños, pero su inteligencia la fue sacando adelante, se fue destacando, se dio a conocer que sabía diversos idiomas. Cortés aprovechó esta coyuntura y la llamó hacia sí para que le informara qué tanto sabía de su pueblo, llamémosle así, puesto que en aquellos tiempos diversas localidades tenían variados señoríos, destacados señoríos en particular. Entonces ella sirvió de fuente de conocimientos para que ellos aprovecharan todas las circunstancias posibles para llegarse al centro de la región que llamaban Anáhuac. Se fueron acercando a Tlaxcala, supieron de Cholula, dos centros muy importantes en aquel momento en el camino hacia la gran Tenochtitlan. Malinali, al darse a conocer como traductora de el idioma náhuatl y el idioma maya, se puso en contacto con Aguilar, un español que había sido capturado en la península de Yucatán y que fue rescatado posteriormente por las huestes de Cortés. Entonces Cortés se da cuenta que tiene a la mano a esas dos personas, entre otras que ya habían servido a la misma causa, y forjó el plan para llegarse todos esos datos necesarios para facilitar el acercamiento a cada uno de los pueblos que fueron presentándose en el camino, en lo que llaman la ruta de Cortés. El único pueblo que hizo resistencia fue el de Tlaxcala,
pueblo aguerrido que siempre fue libre, nunca pudo ser anexado a los dominios del señorío mexica, y prestó batalla y fue vencido. Entonces les proporcionó la oportunidad de adherirse a las fuerzas de Cortés. Ya teniendo esa ayuda, Cortés, y con los conocimientos que tuvo de los diferentes señoríos, se enteró de que había un pueblo, un señorío de Cholula, y se pusieron de acuerdo para hacerles una visita. Pero en esa visita se enteraron que había un complot en contra de ellos que nunca se ha comprobado hasta ahorita, sino que son rumores únicamente, y los reúne en el centro del señorío, y lo que ocasiona es una matanza de nobles. Pues allí tuvieron que doblegarse ante las fuerzas de Cortés. Sí, bueno, comentabas de Malitzin en su pues sí, su niñez no fue la mejor, pero bueno, esta autora la describe diferente a Malitzin, y con una fuerza, o sea, sí, independientemente de lo que en qué bando estuviera o las cosas que le pasaran, tenía mucha fuerza, mucha fortaleza. Les voy a leer un pedacito donde la describe. Y dice: Malitzin tuvo que convivir con esos hombres que sorpresivamente dejaban Cuba para ir en pos de fortuna, presenciando por ello sus actos buenos y malos, que en su sencillez y pureza de alma y sus escasos años no llegó a comprender, por lo que acabó por ser indiferente a todo lo que la rodeaba. Instalada en el pequeño navío que mandaba su amante, inteligente y curiosa, todo lo observaba. Ahí todavía no estaba con Cortés, todavía no estaba con él. Con Alonso de Portocarreño, ¿no? Así es. Dice, inteligente y curiosa, todo lo observaba: los soldados, los ballesteros, los escopeteros, los marinos, maestres y pilotos, así como indios y negros destinados a carga y servicio, además de caballos y armas. Su incipiente juventud la hizo pronto distinguir las armas españolas: lanzas, casquillos, cuerdas, pólvora, balas, espadas, escudos y demás. Entonces, lo que ella realza es la capacidad que ella tuvo para adaptarse a su entorno. Y pues esta autora, Otilia Mesa, está a favor de la Malinche. Pero fíjense, si hacemos un recorrido, porque Malinche o Malini no salió de la nada. Ella nace en Painayla, es hija de un señor importante. Es un señor importante. Painayla era una provincia o lugar que estaba cerca de Coaxacualcos, lo que hoy conocemos como el río de Coaxacualcos. Ella es hija de un importante señor, sí. Es la primogénita, es una princesa, es una joven, una niña noble, pero su padre es muerto en una batalla. Y la mamá se casa con otro, queda viuda y se casa con otra persona, se enamora de ese hombre y deja en segundo lugar a su hija, porque tiene un hijo, y a quien le correspondía tener ese cargo o descendencia era a Malini. Entonces la madre le da preferencia al hijo que tiene con su nueva pareja. Y desde ahí su infancia de Malini o Malinali es difícil, porque la vende como esclava. La vende como esclava a estos comerciantes que trafican con objetos y con personas, y se la llevan a Tabasco.
a Tabasco. Bueno, pues ahí imagínense esa niña, ¿qué edad tendría? 7, 8 años, que se hace como esclava, y dicen, no están segura, que la esclava implicaba hacer de todo, estar al servicio de un señor, y no únicamente como sirvienta, sino también se dice o se sospecha que también tenía que tener servicios sexuales. Entonces estamos hablando aquí de una niña que tuvo que enfrentarse duramente, ser despojada de su linaje, de su casa, ser rechazada por su familia de origen y adaptarse a esa nueva situación. Esto le llamarían un estado de resiliencia. La resiliencia es tener la capacidad de no destruirte, de salir adelante con tus propias capacidades, con tus propios talentos, y no hundirte en una situación nefasta como le tocó vivir a la niña Malini. Y si se dice que cuando llegó Cortés con sus soldados y la intercambian, la dan como tributo con 20 jóvenes, pues estamos hablando de jóvenes atractivas, jóvenes adolescentes, o en un estado nubil de 13, 14 años. Sí. Se las entregan como sirvientas, como molenderas para hacerle la comida, pero también como concubinas. Entonces estamos hablando de unas jovencitas que van a servirles como amantes a estos soldados, a estos extranjeros. ¿Cómo se destaca, como bien dices, Magda, cómo se destaca esta adolescente, esta joven Malini para poder sobresalir? Y como bien lo señala Emilio, pues ella tenía como ella era de una familia de origen noble, tuvo el privilegio de que su padre le enseñó varios idiomas, ¿sí? Y ella sabía el náhuatl y el maya. Esto le permitió entender a los aliados de los españoles, pero también comunicarse con ellos, pero también entender lo que estaban diciendo. Sí. Esto se da un proceso muy rápido. Cuando Cortés, según los historiadores, entrega a la joven Malini a Alonso de Hernández de Portocarreño, él se da cuenta también de que tiene esa capacidad, y además, como tú lo señalas y como señala la autora, era muy observadora, sí, y tenía la capacidad de aprender rápidamente. Sí, aquí lo menciona en varias partes, que pues ella allá al servicio, bueno, ella hasta cierto punto le daba como gracia ver la falta de comunicación de los españoles con los nativos, y solo estaba riendo porque pues no se entiende nada más los veía como estaban con haciendo ademanes, señas, sí, y todo, y ya pues ya hasta que se dieron cuenta pues que ella pues estaba entendiendo todo, y ya fue como la tomaron para ser intérprete. Sí. Pero sí, ella sí era muy muy observadora por lo que dicen aquí, y con Portocarrero. Bueno, aquí describe que como que sí fueron amantes, y ella sí estaba a gusto con él. Tanto es que ella dice, aprendió muy pronto el castellano, y para ella lo llamaba el lenguaje del amor, porque pues con la pareja a vincular. Y bueno, pues así es como ya ven que también sabía maya, náhuatl, y pues ahora ya el castellano. Sí, es admirable, entender la naturaleza, ponerse en los zapatos de esa joven, de esa mujer que empieza a pasar de esclava, a pasar de parte a pasar de ser un objeto de un botín, pasa a ser amante, pero también se destaca por esa capacidad de la lengua, ¿sí? De esa capacidad de expresión y de aprendizaje. Entonces eso no pasa desapercibido para Cortés, e inmediatamente dice, bueno, si Cortés quería
calar hondo, como dice Margot Glantz en un ensayo, calar hondo en el sentido de llegar hasta donde estaba el poder de los mexicas, el reinado de los aztecas. Entonces, él buscaba la manera de cómo llegar, entender, cómo acercarse, cómo ir debilitando a sus enemigos. Y la hace suya. Por eso le dicen la Malinche. Le decían, díganme Malinche. Él les decía a los propios nativos que le dijeran Malinche. ¿Por qué le decían el capitán Malinche? El capitán Malinche porque lo relacionaban con la que llevaba, que iba acompañado con la lengua. La lengua no como mujer, la Malinche, sino como la que era la intérprete. La que le decía, le sugería, le daba información. Pues a las puertas ya casi de la gran Tenochtitlan se sitúan los invasores. Dice aquí el libro, así tajantemente. ¿Cuál libro, Emilio? El libro de la Malinche, de Laura Esquivel. Sí. En el apartado 6 dice, el frío era insoportable. Llevaban días caminando. Cortés se había empeñado en llegar a Tenochtitlan y como diera lugar. Después de haber errado en varias veces, descubrió que les estaban dando indicaciones falsas para llegar a la gran ciudad de los mexicas. Así que, en contra de todo consejo, decidió cruzar el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, los dos volcanes que vigilaban el valle de Anáhuac. Malinal estaba convencida de que ella pronto le llegaría la hora. Se sentía cansada, sus pies le eran ajenos, ya no los sentía, estaban completamente helados, engarrotados, tanto que ni siquiera sentía las heridas que unas grandes ampollas le habían producido en los dedos de los pies. Le habían salido por usar unos zapatos cerrados que le habían quitado a uno de los esclavos cubanos que quedaron muertos sobre el camino. No le importó usar los zapatos del muerto. Era capaz de cualquier cosa con tal de aliviar un poco el frío que tenía en los pies. El problema era que nunca había calzado sus pies y a los pocos metros ya tenía ampollas y un dolor insoportable. Pero no le fue permitido detenerse, seguía caminando a pesar de que las ampollas le sangraban, hasta que sus pies entumecidos dejaron de causarle dolor. Ahora lo único que tenía era sueño, mucho sueño. Le parecía imposible pensar en un día soleado, caluroso, alegre. Quiso imaginar el calor que se sentía en el cuerpo en los días de verano, pero le fue imposible. Necesitaba tanto caminar, calentar sus pies, sin saber qué pensó en los chapulines. Cada verano ella se dedicaba a atraparlos entre los maizales. A ella le encantaba sorprenderlos en pleno salto y luego meterlos en un pequeño guaje en donde más tarde en la cocina comunitaria los sacaba para dejarlos caer en agua hirviendo. La muerte de los chapulines era instantánea, luego los enjuagaba muchas veces hasta que el agua quedaba totalmente transparente y los asaban en una olla de barro. Al finalizar, le rociaba jugo de limón. No había nada más sabroso que un puñado de chapulines. Qué rico. Un buen taco de chapulines. Pues aquí, por ejemplo, la importancia de la presencia, de la vida, de la existencia de Malini, la destacan los mismos cronistas que estuvieron, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, se refiere a ella como un personaje importante como la traductora, como la intérprete
y consejera de Cortés. Bueno, amén que también fue su amante, no le quedaba más que someterse a los instintos sexuales del varón, pero ella utilizó su inteligencia, incluso su propio cuerpo, para sobrevivir en un ambiente totalmente de violencia, de crueldad, de sometimiento. Ella vio cómo su propia gente entre comillas, o sea, diferentes habitantes de los diferentes reinos, que también ellos la sometieron. Por ejemplo, cuando fue vendida como esclava, los mismos nativos de su propio, no país, sino de su propio entorno, también fueron crueles con ella. Entonces ella aprendió que el ser humano es cruel y tenía que sobrevivir, tenía que defenderse. Puso en juego su cuerpo, su vida y su talento. Entonces cuando como mujer pues se enamora, se vincula sexualmente, amorosamente con los hombres que desde niña le empiezan a entregar, la entregan como esclava, la entregan con el señor de Tabasco, el señor de Tabasco le entrega con los españoles le entregan con otro señor, hasta que ella adquiere una relevancia, una jerarquía y pasa de ser esclava a ser faraute o mensajera, intérprete y consejera de ¿quién? De Cortés. Entonces en los códices, incluso en los mismos códices la mencionan y la colocan en una situación de importancia junto, no atrás, sino a un lado de Cortés o de los españoles. Entonces, ¿por qué decir que fue una traidora? A lo mejor algunos escritores se basan en la idea de que la palabra traductora viene del italiano, que significa traidor. El traductor es el que traiciona la esencia de su lengua. A lo mejor por eso le dan esa connotación peyorativa a la imagen, a la vida de esta mujer importante que se destacó y que no se puede considerar como traidora. No se puede considerar como traidora, Magda, porque en ese entonces no había una idea de nación, de patria. Cada pueblo, cada señorío tenía sus principios, tenía su cultura, pero no tenían ese concepto. Eran fieles y servían a el rey, en turno, ¿sí? Y estaban siempre en lucha, ¿no? Entonces había alianzas, había guerras, pero no había ese concepto de que, los tlaxcaltecas, los cholutecas, los aztecas o los mexicas, cada quien tenía su concepto de propiedad, de reino, pero vivían en constante lucha, en constante conflicto. ¿Sí? Sí, tengo otra, precisamente de eso, de que no la pueden, no deberían de llamarla traidora. Tengo una autora que encontré en internet, es Gloria Ansaldúa, que es de Texas, y también tiene este es un artículo que publicó en una revista, y le pone voz a Marinelli, y dice: estas carnes indias que despreciamos nosotros los mexicanos, así como despreciamos y condenamos a nuestra madre Marinali, nos condenamos a nosotros mismos. Esta raza vencida, enemigo cuerpo. Y aquí dice: no fui yo quien vendió a mi gente, sino ellos a mí. Me traicionaron por el color de mi piel. La mujer de piel obscura ha sido silenciada, burlada, enjaulada, atada a la servidumbre con el matrimonio, apaleada a lo largo de 300 años, esterilizada y castrada en el siglo XX. Eso ya se remite ya más actual, pero sí es una autora que pues también defiende a Malinali o la Malinche en su investigación, en sus escritos. Ya más adelante les voy a leer otro fragmento. Pues Malini adquiere, no sabemos si era Malini, pero le dicen Malinzi porque le agregan, Emilio, si quieres decir ese. Pues hay una forma de decir el don que conocemos en el español, o doña,
o doña, a través de las palabras que denotan diminutivo o dignidad, y son aquellas que terminan en sin. En este caso, Malintzin es doña Marina, doña Malinali sería, o la honorable señora Malinali, por la simple terminación del sin, le da esa categoría de señora, de honorable, que muchos actualmente la conocemos por el diminutivo ridículo que dicen que tenemos los mexicanos por decir muchas palabras en diminutivo. No es que sean diminutivos, sino que se le está dando esa dignidad a las palabras, aunque en la acepción que tiene dentro del diccionario del idioma náhuatl sea el diminutivo, y se dice que las palabras no pueden ser reverenciadas, pero esa es la función de la palabra sin, la terminación de esos nombres que terminan en sin, Malintzin, Topiltzin, que tienen ese significado. Sí. Ese significado. Pues fíjate, ella tuvo el nombre de Malintzin porque fue una doña Malintzin, o sea, tiene una jerarquía, obtuvo una jerarquía. Sí. Una jerarquía no únicamente por el uso de su cuerpo, sometida a los deseos o a las necesidades sexuales de los varones españoles, sino ella se destacó por ser una lengua importante. Quiero decirles que los españoles no tuvieron únicamente como la única intérprete. Cuando llegaron a tierras, a Cuba, cuando llegaron a Jamaica, cuando llegaron al continente americano, se hicieron de la fuerza de intérpretes. Los hicieron prisioneros y los obligaron a que les dijeran a través de señas qué, ¿no? O incluso Bartolomé de las Casas, el fray Bartolomé de las Casas, señala que sí era buena la idea de que a los indígenas, a los nativos, se les enseñara la lengua castellana para que aprendieran y entonces ellos les dijeran, utilizaran de intérpretes y les dieran información, pero como los obligaron a la fuerza, los golpeaban, los tenían como esclavos, pues no fueron fieles. O sea, sí empezaron a dar información, pero una información falsa. Llegó el momento en que les pusieron varias trampas. Se menciona que uno se puso de acuerdo con sus iguales y les dio información para que en la noche llegaran y como llegaron en mayoría, pues los atacaron los españoles y él se fue con ellos, ¿no? Es obvio, ¿no? Lo hizo así, pero cuando se encuentran con Malinali, que según los cronistas decían que era muy entrometida, era muy curiosa, era muy metiche, eso le permitió darse a conocer, no únicamente también por su juventud, por su belleza, sino también por esa actitud desenvuelta, que no tuvo miedo. O sea, yo creo que ya había sufrido tanto Malini que se dio cuenta de que tenía que enfrentar a las personas de manera directa y no mostrar miedo, porque aprendió que el que mostraba miedo pues fácilmente no iba a ser perdonado, al contrario, se iban a imponer más fuerza contra ella, ¿no? Contra ella se dio cuenta, ella presenció esa matanza. Aquí el libro de Laura Esquivel es impresionante cómo Malini ve con dolor, queda impactada de que afuera de la ciudad amurallada de Cholula, ríos y ríos de sangre, y los ayes y gritos del pueblo, de la gente que estaban masacrando. Ella pues se conmovió y se sintió mal. Se sintió mal de esta situación, de esa crueldad. Ella sabía que eran crueles los de Cholula, que eran crueles los de Tabasco, que eran crueles de Centla, pero también se dio cuenta de que los españoles eran crueles y que tenían como ventaja sus armas. ¿Cómo hubiera actuado una mujer en esa situación? Con un gran valor,
con un gran valor y una capacidad de sobrevivencia, para no ser masacrada, para no ser sometida, para no ser eliminada, porque fácilmente lo hubieran eliminado. Sí, la hubieran matado. Mientras les servía, pues la tenían bien. Sí. Pero si no les hubiera servido, pues simplemente o la hubieran expulsado. Sí, Ajá. la hubieran expulsado. El papel de traductor en este caso no tiene otra manera de ser, porque si traduces mal, no solamente tú eres la que conoces, hay otros que por intereses propios te pueden delatar. Entonces ella, en su inteligencia, dio a entender que la palabra traducida del español a cualquier otro idioma nativo tenía que ser fiel, y desde ese momento ella no traiciona aún la palabra que significa controvertir, sino que es una traducción fiel de lo que se está diciendo, sea en cualquier idioma que se hable. Entonces el valor o la inteligencia que tuvo para llevar a cabo su labor y ser aceptada como una traductora es de gran valía. No fue cobardía. Ella no tenía una nacionalidad propia. No había ese hecho de decir, pues soy de Painalán. Pero eso no era el todo. El todo se estaba formando a través del sometimiento que hacía cada uno de los señoríos. Y el señorío más fuerte en aquel entonces era el mexica. Entonces los españoles iban sobre el mayor trofeo, venciendo aquella resistencia que dominaba la gran mayoría de pueblos. Ellos sabían que tenían el triunfo en la mano cuando vencieran a este gran señorío que fue la Gran Tenochtitlan. Y la Malinche no fue una traidora, porque no servía o no era servidora de una nación en particular, sino que fue fiel a lo que ella vivió en su época. Sí, precisamente vuelvo aquí con Gloria Anzaldúa. Narra desde su estilo personal el enfoque histórico que Malinali no fue traidora ni culpable, sino que al contrario, fue ella una mujer con mínimas condiciones para hacer un mundo social patriarcal, y sin embargo pudo obtener su libertad y emancipación. Dentro de la obra de Gloria Anzaldúa, no solamente se refiere a Malinali, sino también ella es feminista. Entonces destaca que hay mujeres sin voz ni presencia, y así como ella, pues hay muchas, ¿no? Dice, la historia contada por el poder no enfatiza a las mujeres, y menos a las que escaparon de sus manos como Malinche. El poder de la conquista de México presenta una fisura con la Malinche, quien hizo eco en nuestras raíces mexicanas. La Malinche nos acerca a un horizonte distinto de vida, en donde manifiesta que a pesar de las opresiones que puedan existir, se puede abrir camino. Ella abrió brecha, generó conciencia y obtuvo voz material tangible. Y bueno, así lo concibe esta autora Gloria Anzaldúa. Sí, muy buena historia, muy buena trabajo que ha hecho ella, esta Gloria, pero fíjense, habla del patriarcado. Las mujeres en esa época, en la época antes que llegaran los españoles, sí, el papel de las mujeres en esas sociedades indígenas era de sometimiento. La voz de la mujer no era escuchada, la voz era sumisa. La posición de la mujer en la cultura prehispánica era de sometimiento.
Con los españoles también, la voz de la mujer y la participación de las mujeres era sometimiento. Entonces, ¿cómo la voz de Malinzi, logra ser destacada? Una preponderancia, ella fue consciente de ese saber, de esa audacia, de ese arrojo, de esa valentía. Muchas mujeres de su entorno murieron por maternidades, murieron por violencia, por violaciones, por sometimiento, maltrato, tanto de un lado como en otro, porque cuando las mujeres se volvieron amantes o concubinas de los españoles, ya no podían regresar con su grupo originario, ya eran rechazadas, ¿sí? Entonces, hay que recordar también que la historia la cuentan los vencidos. Y curiosamente la historia la cuentan los vencedores, que también está la voz de los vencidos. Hay otra interpretación, otra traducción. Pero aquí, si nosotros nos ubicamos en que la historia la cuentan los vencedores, estos vencedores reconocen a través de los cronistas y a través de los códices la presencia importante de Malinzi. Pues existen escritos en el Huehuetlatoli, en la intervención que hacen los padres hacia con los hijos o hijas, cuando les dan consejos para cuando van adquiriendo la mayoría de edad. Entonces les hablan tanto el padre como la madre, y son unas joyas de expresión nativa que nada tiene que pedirle prestado al griego, al romano y a cualquier otra cultura. ¿Otra lengua? En sus propios términos se daban a entender cómo deberían de educar a los hijos, y era por etapas. Porque cuando nacían les daban su plática, su bienvenida. Entonces les decían: florecita mía, has llegado a este mundo que es de lágrimas, que es de sufrimiento, pero tienes a tu padre y a tu madre que te cuidará. Y posteriormente, cuando ya van creciendo, les dicen: joyita mía, pluma hermosa, lo más querido de nosotros, tú vas a ser gran persona y destacarás en esto, en el otro. Y les enumeraban las actividades que podían hacer de acuerdo a su sexo. Entonces, que intervenía la mujer en esa educación, sí intervenía. Tenemos los escritos del Huehuetlatoli que nos hace constar que allí está la palabra de la mujer, la madre. Y Malinali no pudo haber sido de otra forma, puesto que era la formación de estos lugares en que a su Martín, al hijo, tuvo que haberle dicho: hijo mío, naciste de sangre nativa y de sangre española, pero tienes los mismos derechos que este y que el otro. No sé qué le haya dicho, pero la participación en la educación de sus hijos de Malinali fue importante para que México tuviera un cambio radical en la participación de la mujer desde ese entonces. Abrió brecha. Sí. Malinche abrió brecha para la sobrevivencia, para que las mujeres de ese entorno que llegaron y fueron invadidas por desconocidos y que vieron que era inevitable el cambio. Sí. Era la alianza y la creación de una nueva sociedad era inevitable. Y entonces, de manera inteligente, de manera valerosa,
Malinzi, lo logró. Y esto también abrió brecha para otras mujeres, porque bueno, el sometimiento, el sometimiento en el aspecto cultural, social y político, cuando llegaron los españoles no mejoró, al contrario. Llegaron las españolas, los nuevos, el producto de las relaciones entre indígenas y españoles, pues es el mestizaje. Entonces el mestizaje ha sido construido a través de valentía, a través de una voz de lucha, pero también de dolor. Y esto no debemos de olvidar. Y no debemos de olvidar que Malini, o la Malinche, no la pasó tan bien. Ella fue una mujer valiente que dio la pauta para una nueva creación del mestizaje, y este mestizaje nos debe de dar orgullo, no sentirnos, como señala Octavio Paz, de que somos un país de producto de la chingada, una representada como representada como algo que se somete, que algo que pasivo, y no es cierto. Por eso tenemos que ir acabando con esa visión peyorativa de que una persona que se inclina por lo extranjero, que le da valor a lo extranjero, es malinchista. Y yo creo que esa palabra ya en nuestro diccionario, en nuestra forma de decir las cosas, o nuestro discurso, debe desaparecer. Porque hay que revalorar a esta mujer que salió en un momento y participó en un momento importante de nuestra historia. Pues podemos decir en los términos de nuestra lengua nativa, arguyendo la valentía de Malinali, podríamos decir que fue una chingona. Porque no puede llamarse de otro modo haberse atrevido a interpretar todo lo que quería saber el invasor a consta de su vida. Si falsea la información, pues se lo hubiera llevado la chingada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo buen uso de nuestras palabras? ¿Cómo podemos entonces seguir denigrando a esta persona que sirvió tanto a un pueblo como al otro, y sin darle el mérito que debe de tener dentro de su comportamiento? Porque fue valentía, no fue cobardía, simplemente se hubiera entregado incompetente para hacer esa labor y seguir siendo una donadie. Y de ahí, de su comportamiento, fue que destacó dentro de ese mundo aguerrido que trajeron las huestes extranjeras. Pues ya estamos terminando. Terminando este programa en Utopía Radio, Cultivando Ideas. Y bueno, pues son estas ideas que estamos cultivando, que estamos expresando nuestro punto de vista, y bueno, que nos remite a conocer más de nuestra historia, ¿no? Más de nuestra historia. Siempre será controvertido, siempre habrá quienes estén a favor, en contra, pero lo importante es conocer distintas voces, distintos puntos de vista. Sí, así es. Y bueno, el día de hoy les presentamos algunos puntos de vista acerca de la Malinche, para reivindicarla un poco. No, mucho necesita, se tiene que reescribir, y gracias a estas escritoras, por ejemplo, Laura Esquivel con la novela de La Malinche, y también de Otilia Mesa, que escribe Malini Tenepal, La Malinche, la gran calumniada. Es una biografía novelada. Ajá. Y hay varios estudios sobre la presencia de la Malinche desde el punto de vista de su gran participación como la lengua, como la intérprete. Esa capacidad de haber aprendido el castellano y la forma de estructurar el pensamiento de los españoles para entender y traducirlo, como dice Emilio, del maya al español, que de una manera fiel. Sí. Es un trabajo difícil. Sí. Quien han estudiado un idioma se ha dado cuenta que no es fácil aprender el idioma, el lenguaje, la ortografía, pero también en la forma de estructurar el pensamiento en otro idioma. Y ella lo logró hacer. Entonces, para mí es admirable la presencia y la participación de Malinche. Pues muchas gracias
Emilio, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luz. Gracias, Magdalena, por estar Enrique, aquí comentando, aquí en un programa más de Enrique Durán. Pues muchas gracias a ustedes que nos han escuchado y nos siguen en estas pláticas que tenemos continuamente. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.